Buenas noches, estimados alumnos de la materia de metodología del grupo 1-4. Espero continúen muy bien en casa, cuidándose. Vamos a trabajar hoy en una clase explicativa de cómo van a presentar o qué van a hacer con la información que recolectaron en sus encuestas, entrevistas, guías de observación, cuestionarios o cualquier instrumento que hayan utilizado. Uno de los instrumentos más esenciales o más utilizados es la encuesta, que es un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas que se aplica a un grupo de personas, que es lo que nosotros llamamos muestra. Ustedes indicarán qué tipo de muestra utilizaron, que normalmente es la muestra aleatoria. Pero si en su muestreo las personas entrevistadas tienen que cumplir cierta característica, por ejemplo, la muestra se aplica a los alumnos de la Facultad de Informática Culiacán. Ahí es una muestra probabilística, pero es una muestra selectiva, ¿sí? Porque solamente puedo entrevistar a los alumnos, no puedo entrevistar a los maestros, ni al personal administrativo, ni al personal de mantenimiento, ni tampoco puedo entrevistar a un alumno que sea de otra facultad. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aquí de una encuesta, un ejemplo de encuesta. Tenemos un ejemplo de encuesta de una investigación que se hizo acerca de la inteligencia artificial. Obviamente yo les decía que al diseñar su instrumento era necesario y era importante que recabaran datos generales. Normalmente en las encuestas el nombre es un dato anónimo, ¿sí? En algunos casos sí lo podemos utilizar, en la mayoría de ellos no es utilizable ni recomendable por cuestiones de protección de los datos y de confiabilidad de las personas que a veces se resisten a contestar, ¿no? O también de seguridad. Entonces sí puedo recabar datos como edad, género, estado civil, grado escolar, y este tipo de datos generales que me ayudan a dar una tendencia, es decir, bueno, las personas menores de 40 años, la mayoría opina esto, las adolescentes opinan lo contrario, y hacer un análisis de datos. Entonces aquí vamos a enfocarnos en las preguntas principales y vamos a analizar esta encuesta. Dice, ¿había escuchado hablar de la inteligencia artificial basándose en seguridad? Sí, no o un poco. Son 3 respuestas posibles, son respuestas cerradas. Inteligencia artificial en la seguridad. ¿Considera que es un avance o que va en retroceso? A, avance, C, retroceso. ¿Confiaría su dinero en un banco que trabaje con inteligencia artificial en todos sus sistemas? Sí, no o no lo sé. ¿Ha utilizado antivirus con inteligencia artificial en su computadora? Sí, no, no lo sé o no uso antivirus. A lo mejor sí uso antivirus, pero no sé si tiene inteligencia artificial, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿qué tan seguro se siente con la inteligencia artificial avanzando rápidamente? O más bien aquí esta pregunta va enfocada a que si confiamos o si creemos que la inteligencia artificial nos provea seguridad o que a través de mecanismos de inteligencia artificial podamos sentirnos más seguros, como los medios biométricos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las opciones son, o las posibles respuestas, es una tabla aquí de valores, mucho, poco, nada o medianamente. Y la última es si estaría dispuesto a pagar por una casa protegida con inteligencia artificial. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo o totalmente seguro, no lo sé y definitivamente no. Entonces, una vez que tengamos aplicado, que hayamos aplicado esta encuesta al N número de personas, 10, 20, 30, 50, N, de acuerdo a la cantidad de personas que consideremos o de aplicaciones que consideremos que forman parte de nuestra muestra, nos dedicaremos a hacer lo que decíamos la otra vez, analizar los datos, revisar los cuestionarios y buscar que los datos sean concretos, correctos, a limpiar esa información. Y una de las formas que se hace o de las principales maneras es generando tablas de datos, tabulando esa información. Entonces aquí tenemos la tabulación o la tabla de los datos generales, donde se recolectó la edad, el sexo, el estado civil y el grado escolar de cada persona, además de las 6 preguntas acerca de la inteligencia artificial. Y una vez que ustedes vacíen estos datos en sus tablas, inclusive pueden hacer una tabla por cada pregunta o por cada dato,
irían haciendo una gráfica. Aquí a lo mejor a grosso modo podemos darnos cuenta, a lo mejor, bueno, que la media o que el promedio son 21 años, no sé, 23 años, porque aquí tenemos uno de 35 y por acá uno de 28, 24, 18, 20, ¿ok? Entonces ahí, acuérdense que hablábamos del análisis de esa información para identificar la media, la mediana y la moda. La media es el promedio, calculamos el promedio. La mediana es el valor que está entre medio, los acomodo del mayor al menor, 18, 18, cada uno, alguna tabla de distribución de frecuencias y tomo los datos que están en el medio. Y esa sería mi mediana. Y la moda es el dato que más se repite, que a lo mejor aquí puede ser el 22, 3, 4. Entonces imaginamos que es el 25, 6. Entonces si hay varios de 20 o aquí hay varios de 21. Entonces hay que analizar esa información. Lo mismo con el sexo, pues aquí en el sexo no hay muchas opciones, hay nada más dos, masculino y femenino. Estado civil, soltero y casado, al parecer nada más fueron las respuestas, ¿sí? Y el grado escolar, primero, segundo o tercer grado. Estas encuestas fueron aplicadas a alumnos de una preparatoria o de una universidad, entonces ahí ellos indicaban en qué grado escolar se encontraban. Y una vez que tenemos esta tabulación, vamos a utilizar cada una de las columnas para realizar una gráfica. Y así como tabulamos esta información, también se debe tabular los resultados obtenidos de cada una de las preguntas. La pregunta 1 es, ¿había escuchado hablar de la inteligencia artificial? El primer encuestado me dijo que sí, el segundo me dijo que no, el tercero me dijo que sí, el cuarto me dijo que sí, el quinto que no, el sexto que no, el séptimo que un poco, etcétera, hasta que recabe todos los datos. Y hago una tabla, si entrevisté a 40, pues van a ser 40 resultados. Una vez que tenemos esta interpretación, nos vamos a ir a plasmar de forma gráfica los resultados. Las gráficas, les decía, las vamos a hacer en Excel o se recomienda hacerlas en Excel porque desde ahí las podemos generar y luego las copiamos y no las traemos. No las tengo en Excel, pero si necesitan la sesión de cómo hacer las gráficas, pues háganmelo saber a través de un comentario privado y les dedico una sesión para explicarles cómo hacer una gráfica y lo hacemos, ¿no? En este caso ya las tengo las gráficas hechas y no guardé el archivo en Excel. Entonces aquí vemos que está la gráfica. Sí, en automático yo me doy cuenta que la mayoría dice que sí. No, un pequeño porcentaje y un poco, una parte, ¿ok? Si yo coloco el mouse, aquí me dice que el 25% un poco había escuchado, el 5% no había escuchado la inteligencia artificial y el resto, que es el 70%, sí había escuchado. Entonces aquí podemos darle un diseño mejor. Si se fijan, aquí hay diseños gráficos, pero son ya predefinidos. Podemos usar este, por ejemplo, ¿ok? Inclusive trabajar con él, ¿no? Moverle un poco. Vamos a mover esto solamente. Y aquí me dice que se movió la de abajo, pero ahorita la acomodamos. Que el 70% opinan que sí, el 5% que no y el 25% un poco. Por lo tanto, vamos a interpretar o hacer un análisis descriptivo de esta información. Voy a darle enter, ahí está, para que se baje. Aquí ustedes pueden elegir el diseño que más les agrade, pero sí les recomiendo que sea uno más representativo, que me dé los datos, que me dé los valores, que me diga qué es lo que estoy midiendo y cuáles son los rangos que se están midiendo. Entonces quizá les guste este, no sé, ahí están los datos dentro, o este que tiene la tablita de datos a un lado, inclusive pueden quitarle o ponerle nuevos datos, ¿no? Aquí pueden ponerle título, ¿sí? Leyendas, etiquetas de datos, etcétera, ¿no? Ok, y moverle un poco el diseño de su gráfica. Entonces aquí vamos a hacer el análisis. Me voy a quedar con ese diseño porque ya lo guardé o ya lo seleccioné. Vamos a hacer el análisis descriptivo. ¿Qué me dice esta gráfica, muchachos? Al momento de verla. Al realizar
la recolección de datos, nos pudimos o se puede notar el tema de inteligencia artificial basado en seguridad es un tema muy conocido es un tema conocido entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad Autónoma, de la Facultad, imagínense que la aplicamos en la Facultad de Informática Culiacán. Ya que de acuerdo a los resultados, el 70% de los entrevistados, de los encuestados, aseguran haber escuchado hablar del tema. El 25% ha escuchado sobre el tema un poco y solo el 5% no conoce o no sabe del tema, ¿no? De qué trata el tema o la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que me está diciendo esa gráfica. Entonces, yo quiero que ustedes, cada una de las preguntas que hayan hecho en sus encuestas, las grafiquen y me las platiquen, me las expliquen. ¿Por qué? Porque esta información me va a ayudar a dar una conclusión, ¿sí? Entonces, si una de mis hipótesis dice que la inteligencia artificial es un tema poco conocido, por eso no es un tema o no es un método de seguridad bueno, entonces ahí esta pregunta me ayudaría para rechazar la hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente. En la segunda pregunta dice inteligencia artificial en la seguridad. ¿Crees que es un avance o un retroceso? Aquí también nos damos cuenta que la gran mayoría cree que es un avance. Vamos a ponerle los rótulos. Esta se la vamos a poner. Ahí está. Entonces el 95% opina o cree, piensa que la inteligencia artificial en la aplicada a la seguridad va en avance. Y eso me lo tienen que platicar aquí, así como lo hicimos. Con esa análisis descriptivo de la información, ustedes se van a apoyar para hacer la conclusión, ¿sí? Van a cotejar esa información y la van a comparar contra sus hipótesis que se plantearon. Obviamente, no todas las preguntas van a ayudarnos a contestar una hipótesis. Quizás sean 2, sean 3 las que van enfocadas a la misma hipótesis y al combinar esos datos me van a ayudar a dar un resultado o a poder apoyar o rechazar una hipótesis. Entonces, aquí el siguiente paso sería hacer la contrastación de hipótesis. Ustedes van a realizar esto, jóvenes. Por cada gráfica van a hacer este análisis descriptivo de los resultados de sus encuestas y yo espero verlo en la parte de la presentación de análisis de resultados. Hasta aquí dejamos la sesión. Nos faltaría únicamente revisar ya lo que es la parte de la estructura del reporte y las especificaciones técnicas de entrega. Saludos y continuamos cuidándonos. Buenas noches.